Hola, ¿qué tal? Hoy en este video les hablaremos sobre nuestro proyecto transversal de TIC, que es bien asociado con la materia de física. Comenzaremos con algunas definiciones. La hidráulica es la rama de la física que se encarga del estudio de los fluidos. La hidrostática, rama de la hidráulica que se encarga del estudio de los fluidos en reposo. Y la hidrodinámica, rama de la hidráulica que estudia los fluidos en movimiento. Propiedades y características de los fluidos. Sus conceptos principales. Sabemos que los componentes básicos de la materia son los átomos. Estos a su vez contienen protones, electrones y neutrones. Cuando varios átomos se combinan dan origen a las moléculas y por las fuerzas que se crean a partir de las atracciones y repulsiones, los átomos se originan en los diferentes estados de la materia. Entre los estados se encuentra el sólido. Los objetos en este estado se presentan como cuerpos de forma definida. Sus átomos a menudo están en forma estructurada, estrechas y definidas, los que contienen la capacidad de soportar fuerzas sin deformación aparente. El siguiente es el líquido. Los líquidos, si se incrementa la temperatura de un sólido, este va perdiendo forma hasta que desaparece la estructura cristalina, alcanzando el estado líquido. Las características principales: la capacidad de fluir y adaptarse a la forma de recipiente que lo contiene. El siguiente es el gaseoso. Se denomina gas al estado de agregación de la materia, compuesto principalmente por la molécula no unidas, expandidas y con poca fuerza de atracción, lo que hace que los gases tengan volumen definido, que no tengan un volumen definido ni forma definida, y se expanden libremente hasta que llenen el recipiente que los contiene. Por último, el plasma. El plasma es un gas ionizado, es decir, que los átomos que lo componen están separados de algunos electrones. De esta manera, la forma del plasma, el estado parecido al gas, pero compuesto por aniones y cationes, iones con carga positiva respectiva y negativa y positiva respectivamente, separados entre sí y libre, por eso solo son excelentes conductores. Un ejemplo es el Sol. Esta nueva forma de materia fue obtenida el 5 de julio de 1995 por los físicos Eric A. Warburg y Keitel y Claire Wilhelm, por lo que fueron galardonados en 2001 por los premios Nobel de la Física. Los científicos lograron enfriar los átomos a una temperatura 300 veces más baja que se había logrado anteriormente. Se llama BEC y es tan frío y denso que asegura que los átomos pueden quedar inmóviles. Todavía no se sabe cuál es el mejor uso que se le pueda dar a ese descubrimiento. Este estado fue predicho por Satyendra Nath y Albert Einstein en 1927. Ahora hablaremos sobre las características de los fluidos. Los fluidos presentan ciertas características que las diferencian de los sólidos, y de igual forma esas características en muchas ocasiones permiten poder distinguir las diferencias entre dos fluidos y pueden ser similares en ciertas características, como podemos observar en el siguiente video. Have you got color in your cheeks? Do you ever get that feel that you can't shift, the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? 'Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sad to see you go. Sorta hoping that you'd stay. We both know that the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you, never thought of calling when you're at you, 'cause I always knew. Maybe I'm too busy being
Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should. Simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried and to kiss you. I don't know if you feel the same as I do, but we could be together if you wanted to. I wanna know if this feeling flows both ways. Sad to see you go. Was sorta hoping that you'd stay. Didn't we both know that the nights were mainly made for saying things that you can't say? Created using Powtoon. Ahora hablaremos sobre el principio de Pascal, que nuestra compañera Escalante Versusa hizo un podcast. Principio de la Pascal. En el campo de la física existe un principio conocido como la ley de Pascal. Esta ley manifiesta que al comprimir un fluido incompresible localizado de forma simétrica dentro de un envase con paredes que no se pueden deformar, dicho líquido podrá propagarse con la misma fuerza por todas las paredes del envase que lo contiene. Esto se debe a que los líquidos se encuentran de manera hermética dentro del recipiente, por lo que al ponerse presión y no poder reducirse el volumen, tienden a transmitirse en cualquier dirección dentro del recipiente. En otras palabras, según este principio, la presión que se le hace a un líquido contiene en un envase será permanente en todas las direcciones. Esto significa que a través de la aplicación de una pequeña fuerza es probable que un objeto de gran peso pueda ser movido. Este fenómeno es posible gracias a la acción de la presión, la cual viene siendo similar a la fuerza ejercida distribuida por la superficie, ya que la presión, al ser igual en todas las partes, hace que la correspondencia entre la fuerza y la superficie sea permanente. Uno de los ejemplos más sencillos para comprender mejor este principio es si se introduce una jeringa llena de agua en una esfera llena de huequitos y se ejerce presión a la jeringa, el agua saldrá por todos los orificios de la esfera con la misma potencia. El principio de Pascal es entonces la llave para el funcionamiento de ciertas máquinas, como por ejemplo las prensas hidráulicas y otros aparatos que se emplean en el campo industrial. Características principales. La ley de Pascal básicamente se basa en la presión ejercida sobre un fluido incompresible y un equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables. Se transmiten con igual intensidad en todos los puntos del fluido. En conclusión, es toda la fuerza ejercida hacia un fluido se esparzora sobre toda la sustancia de manera uniforme. Un ejemplo claro sería la prensa hidráulica. Ahora hablaremos sobre el principio de Arquímedes en el siguiente podcast. Bueno, ahora se les hablará sobre el principio de Arquímedes. Es el principio físico que afirma un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Esta fuerza recibe el nombre de empuje hidrostático o de Arquímedes y se mide en newtons. Los principios de Arquímedes nos indican que todo cuerpo sumergido dentro de un fluido experimenta una fuerza ascendente llamada empuje, equivalente al peso fluido desalojado por el cuerpo. El objeto flota cuando su peso es menor o igual al peso del fluido desplazado. Nosotros en la vida cotidiana vemos demasiados ejemplos como los flotadores que utilizamos en las piscinas y mares, los submarinos, los globos aerostáticos, la flotabilidad que tienen los botes, barcos o cualquier medio de transporte acuático. ¿Qué dice el principio de Arquímedes y el principio de Pascal? El principio de Arquímedes afirma que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. El estudio de la fuerza sobre una proporción de fluido equilibrado al resto. Los principios de Arquímedes no se cumplen para cuando son sumergidos en gases, se cumple para cuerpos total o parcialmente sumergidos en un fluido.
También les hablaré sobre la historia del principio de Arquímedes. Lo que encontró fue lo que llamamos principio de Arquímedes, que se basa en el empujido estático, y Arquímedes descubrió eso mientras tomaba un baño en su bañera, cuando percibió la cantidad de agua que transportaba era igual en volumen de su propio cuerpo. ¿Cómo podemos calcular el principio de Arquímedes? Podemos ver que un centímetro cúbico es lo que ocupa un gramo. Por lo tanto, si se han desalojado 16 gramos de agua, se han retirado 16 centímetros cúbicos, lo mismo que debe ocupar la pieza metálica que hemos sumergido. Por lo tanto, densidad es igual a masa sobre volumen, que es igual a 125 gramos sobre 16 centímetros cúbicos. Esto es igual a 7,8 gramos sobre centímetro cúbico. Y hasta aquí le dio con principio de Arquímedes. Hasta aquí llegamos con el video de hoy. Muchas gracias por verlo. Este video fue hecho por Valeria Michelle Escalante Versusa, Ángela Jamaica del grupo 1402.